Buenos días, mi nombre es Fabián Mendoza, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre diferenciación vectorial, para que profundicemos el tema que estamos tratando en nuestro blog. Entonces, la explicación básica que hay en el blog es que normalmente tenemos dos vectores en el espacio. Esos dos vectores parten desde el mismo punto. No se van a encontrar, la idea es hallar la diferencia, o pues la flecha azul que tenemos acá, entre esos dos vectores. El primer vector está dado como una función R en términos de U, y el segundo vector pues es una variación que se le suma a ese vector llamada delta, la cual está dada por la función R que es U más la variación. Este vector resultante está dado también por términos de X, Y y Z. Tenemos entendido que para hallar ese vector la idea sería derivar la función R en términos de U para hallar la variante. Entonces decimos que esa variante, el límite de esa variante del vector cuando tiende a 0 está dada por el R en términos de U más la variación de U, que es la que vemos acá, menos R, que es este de acá, sobre delta de U. Tenemos entendido que ese vector tiene componentes en X, Y y Z. Teniendo en cuenta esto, X también está dado por X en términos de U, Y está dado por Y en términos de U y Z está dado por Z en términos de U. Haciendo la resolución encontramos que R en términos de U tiene componentes en X, que pues está el vector Y, en Y que tenemos el vector J, y en K que tenemos, en Z que tenemos el vector K, todo con componentes pues en términos de U. Para hallar esa derivación para hallar ese componente tenemos que derivar el vector R en términos de U. Para hacer esa derivación tenemos que derivar parcialmente los componentes en X en el vector Y, los componentes en Y en el vector J y los componentes de Z en el vector K. Asimismo, entonces nos piden hallar la derivada de R en términos de X, donde R, o el vector que nos da, o la fórmula que nos dan, la función está dada por x2y en el vector Y, con las componentes en Y, X más Z, Y cuadrado, las componentes en J, más Z, las componentes en K. Para hacer eso, tenemos que derivar parcialmente, dependiendo de lo que nos están solicitando en cada componente. Recordando básicamente las fórmulas básicas de la derivación que vamos a encontrar, tenemos que la derivada de x a la n es igual a n multiplicando a x, y a la n exponencial se le va a restar 1. Empezamos entonces derivando parcialmente los componentes en y. Vamos a derivar parcialmente lo que tenga que ver con x. Lo que no tenga que ver con x, en la derivada parcial lo vamos a tomar como una constante. Entonces empezamos con estos componentes y acá tenemos un producto. La derivada de un producto en términos de x dice que es el primer componente derivado multiplicando al segundo componente sin derivar, más la derivada del segundo componente por el primer componente sin derivar. Básicamente tenemos que, vamos a hacerla en este espacio, la derivada del primer componente es 2x por el segundo componente, lo vamos a dejar tal cual. Y la derivada del segundo componente, como es una constante, la derivada de cualquier constante es 0. Eso quiere decir que 0 por x pues no hay nada. Entonces el resultado en la componente y es 2xy. Entonces tenemos entendido que la derivada de R en términos de x, el primer componente en y ya nos dio que es 2xy en y más. Continuamos con el segundo componente, pero el segundo componente, como nos indica la regla, lo tenemos que derivar parcialmente en términos de y.
Básicamente lo demás, o sea, x y z va a ser una constante. Cuando x es una constante, vale 0, no va allá, no va a sumar ni a restar. Y aquí tenemos un producto. Aplicamos la misma regla del producto, teniendo en cuenta que entonces sería el primero derivado, es decir, y derivado, como se le resta 1 al exponente quedaría 1, la derivada sería 1, por el segundo sería z2, más la segunda derivada, pero esta es una constante, z, en este caso sería 0, y multiplicado por y, no nos quedaría nada, y esa componente la tenemos en j, más tenemos que resolver la tercera componente, que es z, en la componente k. Z, básicamente, como lo acabamos de ver, se le resta 1 al exponente y queda 1. Entonces queda 1 como componente k. Muchas gracias.